los textos y las lecturas, que es su lectura de cuadros, lo acompaña Indiano Gómez y Martínez por las imágenes. Gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Esto es una improvisación. El 16 de abril de 1990. En ninguno de los casos es posible una narración. 3 de agosto. El retrato como aquello que vemos en el interior del modelo, no en el exterior. 30 de octubre. Sobre el realismo. Siempre se critica la distorsión de la pintura moderna, pero cualquier persona con sentido común y cierta cultura sabe que los retratos más realistas de muchos nobles y reyes de todas las épocas poseen un grado de artificiosidad muy lejano a la verdadera naturaleza de los modelos. Solo hay que echar un vistazo a los retratos ingleses de los Tudor. Esa distorsión es su virtud, el motivo último por el que se los admira o aborrece. 15 de enero de 1991. Retrato. Ser capaz de pintar las vibraciones de una persona. 30 de junio. Primera entrada. Una cortina dibujada en un cuadro siempre revela mucho más de lo que esconde. Tiziano lo sabía perfectamente y lo utilizó de manera magistral en su retrato de Filipo V. Segunda entrada. El lienzo en blanco, como una cortina que poco a poco va descubriendo algo. 5 de agosto. En la época en la que se empezó a conocer mi estudio para el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, quienes se reunían conmigo cuidaban de manera obsesiva su postura al sentarse. Parecían querer evitar a toda costa cualquier semejanza entre la posición de su cuerpo y la del protagonista de mi cuadro. Todo aquello era bastante divertido. 6 de agosto. Me gustaría que Turner hubiera llevado a cabo el mismo trabajo de disolución del contorno y expansión del color en la figura humana que desarrollado en sus paisajes. Son esos los retratos que yo siempre he querido pintar.
12 de noviembre de 1989. Primera entrada. Anoche en un sueño. Una vagina dentada que grita por la muerte de un hijo. Segunda entrada. La masacre de los inocentes de Puccini. Probablemente el mejor grito humano que se haya pintado. 7 de febrero de 1990. Primera entrada. García Lorca. El grito hacia Roma. Segunda entrada. Resulta muy curioso que el Ginsberg de la época de Tánger y mis papas se pongan a gritar en un momento tan próximo. 21 de marzo. Las formas más interesantes de placer y de dolor se expresan a través del grito. No lo olvidemos. Solo hay que pensar en la cópula y el parto. 26 de junio. Si sabes lo que quieres, puedes emplear casi cualquier cosa. Un grito sin gramática no resulta menos claro. Lucian Freud. 3 de noviembre. Mi fracaso en el estudio para el retrato del Papa Inocencio X. Pintar el grito, no el horror, lo estrictamente animal. 2 de diciembre. Hagamos una concesión. La boca como correlato del sexo. Algo que se suele aceptar como verdad. Entonces, ¿qué es el grito? 12 de marzo de 1991. Yo no quería meditar, yo quería gritar. Contra Orozco y compañía. 27 de enero de 1992. No me interesa el silencio en pintura, sino la soledad. Es erróneo concebirlos como sinónimos. La soledad habla continuamente, incluso grita. Pincho número 2. El 29 de octubre de 1989. Pasa el tiempo y me voy pareciendo a mis autorretratos. 8 de noviembre. Es el autorretrato mismo quien me mira, me concibe y se pinta, no al revés. 21 de febrero de 1990. Quien desee saber cómo soy realmente puede observar mis autorretratos. Hablan de mí mejor que cualquier entrevista o escrito. Pero me pregunto, ¿cuáles son mis autorretratos? 9 de marzo. Gran parte de mi fracaso al pintar se debe a la tensión total que existe entre los modelos y yo. Nos devoramos furiosamente hasta transformarnos en una suerte de híbrido. Se extrema cuando hablamos de autorretratos. 30 de marzo. Recuérdese, como sucedía en el Teatro Isabelino, que un único actor
debía desempeñar varios papeles, casi de manera simultánea. Ponerlo en relación con los grupos de personajes y el autorretrato en mi obra. 3 de abril. Todo es autorretrato. 20 de abril. Primera entrada. Nuevo punto de partida ante el lienzo. Un vacío o un blanco nunca es el mismo. Segunda entrada. Todo autorretrato es otro. 18 de septiembre. No miro el retrato o el autorretrato durante su gestación. Es él quien me mira con la intensidad suficiente como para construirme, como para construirse. 12 de diciembre. Tomar fotos de mis modelos antes de comenzar mi autorretrato. 17 de septiembre. La crucifixión, algo muy próximo a un autorretrato. 12 de marzo de 1991. Todo autorretrato es también una máscara. Pinche número 8. El 22 de diciembre de 1989. La pintura no está en el ojo, sino en el cuadro. 27 de diciembre. Si hubiera tenido otros ojos, hubiera pintado exactamente lo mismo. 15 de enero de 1990. Siempre te miro con tus propios ojos. Por eso me ves obsceno. 17 de enero. Pensar, como ha dicho Bresson, en la fuerza eyaculatoria del ojo, pero también en la propia fuerza de la imagen eyaculada. 10 de abril. Toda imagen se construye mediante una oscilación entre lo que el ojo mira y lo que el ojo ve, lo que suprime o añade. ¿No es eso violencia? 1 de mayo. Siempre pintamos sobre el ojo. 3 de mayo. Si mantenemos los ojos abiertos de una manera constante, llegamos a ver menos que si los mantenemos cerrados de una manera constante. 27 de junio. La mirada no es lo que veo en los ojos del personaje, sino lo que éste oculta bajo los ojos. 9 de agosto. Lenguaje de la mano y lenguaje del ojo, que nunca lleguen a entenderse por completo. 28 de septiembre. Hay una ceguera del ojo y otra de la mano, pero visión de la mano más que visión del ojo. Pintar desde ahí.
27 de diciembre. Recuerda que lo observo todo. Esta afirmación mía se ha convertido en célebre. Aún así podría matizar. La mirada se produce de dentro hacia afuera, es decir, nace dentro del objeto o del modelo que contemplo hasta llegar a mi ojo. Pero para poder salir del modelo, la mirada necesita de ciertas hendiduras, incisiones o heridas metafóricas. 20 de marzo de 1991. Una cuchilla en el ojo del tamaño de un cuadro. 29 de marzo, primera entrada. Encuentros furtivos en habitaciones de hotel y encuentros fortuitos de imágenes en el ojo. Segunda entrada. Pintura y sexo, instintivos. 18 de junio. Cierras los ojos y ves parte de la imagen. Después los abres y miras hacia el bastidor. Sabes que todo está allí, dentro del lienzo, en blanco, y debes sacar la imagen, como sea. 21 de septiembre. Bacon. Ojos como rayos X. Nunca sabes lo que hay ahí. ¿Se lo comieron? Sí. Tienes que sacar. Nadie me dijo nada, tú he llegado tarde. Tú cuando te ves para pero está un poco raro, sí. El papelito era pequeño, no te preocupes. 1. Pincho el 1. 1 de noviembre de 1989. No creo en el cuadro como fragmento biográfico del autor, sino como instante concreto que lo trasciende. El cuadro queda a veces, el autor nunca. 7 de noviembre. El crítico desea ser el autor de la obra que admira, pero el autor desea ser la obra misma. Ahí reside la diferencia primordial entre uno y otro. 11 de noviembre. El autor jamás puede ser el primer crítico de su obra, al contrario de lo que se afirma. Nunca tiene la distancia suficiente sobre su trabajo y ve en él más un proceso que un resultado. 9 de diciembre. Pensar el cuadro como espejo del autor o del espectador resulta una soberbia estupidez. El cuadro es solo un espejo de la pintura. 23 de diciembre. Al igual que el psicoanalista no está capacitado para inferir el significado del sueño, sino que debe ser el propio paciente quien lo haga y tome conciencia de su significación, el crítico de arte debería ocupar una posición semejante respecto a la obra que examina y a su autor.
entrada dedicada a Lucian Freud. ...27 de agosto de 1990... La obra no representa, sino que presenta. Por tanto, nadie puede llegar a saber qué es lo que una obra representa para su autor. 9 de septiembre. Eliot escribe en uno de sus poemas: nacer, copular y morir son los hechos, a fin de cuentas. Nacer, copular y morir. He sido fiel a ese pensamiento. De esa cópula, entre muerte y nacimiento, surge toda mi obra. 13 de septiembre. Muerto el pintor, el crítico y el historiador intentan apropiarse de la obra, erigirse de algún modo en sus autores. Esto rara vez sucede cuando el autor está aún vivo, pero el crítico y el autor mueren y la obra continúa. Existe, no obstante, una diferencia sustancial. El autor quizá perviva a través de su obra, el crítico casi nunca pervive. 16 de septiembre. Solo sabemos el verdadero valor de una obra cuando su autor deja de ser una marca. Esto es válido para Picasso, cuya importancia parece indiscutible a día de hoy, pero sobre todo para los abstractos expresionistas del siglo XX. 12 de octubre. No creo en el autor como algo estático. La obra es siempre una afirmación de algún aspecto inconsciente que me desplaza y me ensancha. 22 de junio de 1991. Desde la perspectiva del autor, la única importante en este asunto, no se puede copiar una obra. Accidente. Ahí con 3. Pincho número 3. ...12 de enero de 1990... Untar el cuadro de pintura y agarrar progresivamente a mi personaje con los brazos, las manos, las uñas, si es necesario. Agarrarlo para que no se escape y extraerlo del fondo del lienzo en blanco. Agarrarlo como si de un parto se tratase. El cuadro como mezcla de fuerza, carne y fluidos corporales extraídos al vacío. 14 de enero. La que acaba de morir y la que se aproxima a la muerte. Me interesa la carne cercana a ese umbral. 27 de marzo. Visión de un cielo hecho de carne. 8 de abril. Primera entrada. Me fascina el tratamiento que William Burroughs ha dado a la carne. Ahí reside nuestra afinidad. ¿Puede haber mejor título para una obra que el almuerzo desnudo? Segunda entrada. En carne y hueso o en fotografía, el modelo es siempre una imagen. Nada más, pero nada menos. 8 de noviembre. Pintar
en el revés del lienzo, como un tatuaje visto desde dentro de la carne. 12 de julio de 1991. Primera entrada. Cézanne. Por mi parte, me hago viejo. No tendré tiempo para expresarme. Trabajemos. El estudio del modelo y su realización es, en ocasiones, muy lento en materializarse. Segunda entrada. He tratado de producir un efecto similar al creado por Cézanne al pintar sus manzanas, pero en la carne. Y pienso ahora, la carne y la manzana. Otro accidente. ...14 de julio... Decían que mis papas gritaban porque Dios había muerto. Pero yo no creo en Dios. Solo creo en la carne, la muerte y un poco en el arte. 26 de diciembre... Primera entrada. El paisaje en sí mismo no me excita. Es meramente decorativo. Incluso cuando ha sido pintado por Cézanne, Turner o Picasso. En esas obras solo me interesa la técnica, abrumadora en el caso de los tres, y la posibilidad de trasladarla a la carne y a la sensación. Segunda entrada. La carne y su sensación. Otra forma de paisaje. Ya está. Justo el que se Si convierte tenéis en preguntas, ¿no queréis que charlemos sobre esto? Cuando me acabe el pincho, y nada más una cosa de sí. Hasta que veis que me he dicho que lo vais a pasar.